Hay momentos en la vida en los que una persona ora y no pasa nada. Pide una señal y solo encuentra silencio. Mira al cielo y parece que el cielo no responde. Entonces aparece una pregunta difícil. Una pregunta que muchos sienten, pero pocos se atreven a decir en voz alta. ¿Dios me abandonó? Porque es fácil hablar de fe cuando todo va bien. Cuando hay salud. Cuando hay trabajo. Cuando la familia está cerca. Cuando los planes avanzan. Pero la fe se vuelve mucho más difícil cuando llegan las pérdidas. Cuando aparece la enfermedad. Cuando una oración parece no tener respuesta. Cuando haces lo correcto y aún así todo se complica. Tal vez una de las pruebas más profundas de la fe no ocurre cuando Dios habla, sino cuando Dios guarda silencio. La Biblia está llena de historias donde hombres y mujeres pasaron por momentos en los que parecía que Dios no estaba haciendo nada. Momentos donde las respuestas no llegaban. Donde el dolor era más fuerte que cualquier explicación. Donde el cielo parecía cerrado. Una de las historias más duras es la de Job. Job era un hombre respetado. Tenía familia, bienes, salud y una vida estable. La Biblia lo presenta como un hombre justo. No como alguien perfecto, sino como alguien que procuraba vivir con rectitud. Pero un día, todo comenzó a derrumbarse. Primero llegaron malas noticias sobre sus bienes. Después, sobre sus servidores. Luego, sobre su familia. En un solo día, Job perdió casi todo lo que una persona puede perder. Y como si eso no fuera suficiente, también perdió la salud. El hombre que antes era respetado terminó sentado en cenizas, cubierto de dolor, rodeado de preguntas. Sus amigos llegaron para consolarlo. Pero muchas veces, en lugar de consuelo, le dieron acusaciones. Le dijeron que seguramente había hecho algo malo. Que su sufrimiento debía ser un castigo. Que si todo eso le estaba ocurriendo, alguna razón debía haber. Pero Job no entendía. Él miraba su vida, miraba su dolor, miraba su pérdida. Y no encontraba una explicación. Job no pedía riquezas. No pedía prestigio. No pedía una vida cómoda. Job quería una respuesta. Quería saber por qué. Y durante buena parte de su historia, lo que encontró fue silencio. Ese silencio es lo que hace que la historia de Job sea tan humana. Porque muchas personas han pasado por momentos parecidos. Tal vez no perdieron lo mismo que Job. Tal vez no vivieron una tragedia tan grande. Pero sí conocen esa sensación. La sensación de orar y no recibir respuesta. La sensación de pedir ayuda y seguir igual. La sensación de preguntarse si Dios está escuchando. Y sin embargo, la grandeza de Job no estuvo en entenderlo todo. La grandeza de Job estuvo en seguir buscando a Dios aun cuando no entendía nada. Porque la fe de Job no fue grande porque tenía todas las respuestas. Fue grande porque siguió de pie en medio de las preguntas. A veces pensamos que tener fe significa no dudar nunca. Pero la Biblia muestra algo más profundo. La fe no siempre es ausencia de dudas. A veces la fe es seguir mirando hacia Dios con el corazón roto. A veces la fe es decir: no entiendo lo que está pasando. Pero todavía no quiero soltar la esperanza. Job no sabía cómo terminaría su historia. No sabía que su vida sería restaurada. No sabía que su sufrimiento sería recordado durante siglos. Job solo sabía que estaba en medio de una noche oscura. Y en esa noche, Dios parecía guardar silencio. Pero Job no fue el único. También está la historia de José. José era joven cuando tuvo sueños que parecían anunciar un gran futuro. Pero poco después, su vida tomó un camino completamente diferente. Sus propios hermanos lo traicionaron. Lo vendieron como esclavo. Fue llevado lejos de su casa. Perdió a su familia.
Perdió su libertad. Perdió todo lo que conocía. Y cuando parecía que su vida podía mejorar, fue acusado injustamente y terminó en prisión. José pasó años en lugares donde nadie habría imaginado un propósito. Un pozo. Una casa ajena. Una cárcel. Y durante todo ese tiempo, no parecía haber una respuesta clara. Dios no le explicó cada paso. No le mostró todo el mapa. No le dijo desde el principio cómo terminaría la historia. José tuvo que caminar sin entender. Y esa es una de las partes más difíciles de la fe. Caminar cuando no se ve el final. Porque es fácil confiar cuando sabes exactamente hacia dónde vas. Pero es mucho más difícil confiar cuando solo ves una parte del camino. José no entendió el plan mientras estaba en el pozo. No entendió el propósito mientras era esclavo. No entendió el final mientras estaba en la cárcel. Pero años después, cuando llegó al lugar donde pudo salvar a muchas personas del hambre, incluso a su propia familia, pudo mirar hacia atrás y comprender algo. Lo que parecía una cadena de injusticias también había sido el camino hacia un propósito mayor. Esto no significa que el dolor sea fácil. No significa que la traición esté bien. No significa que una injusticia deje de ser injusticia. Pero la historia de José muestra que el silencio de Dios no siempre significa ausencia. A veces Dios trabaja en lugares donde nosotros solo vemos pérdida. A veces hay procesos que no entendemos mientras ocurren. A veces la respuesta no llega en el momento que queremos, sino en el momento en que estamos preparados para verla. También está David. David fue ungido para ser rey cuando todavía era joven. Pero entre la promesa y el cumplimiento hubo un largo camino. David no pasó directamente del campo al trono. Antes de ser rey, tuvo que enfrentar gigantes. Tuvo que soportar persecuciones. Tuvo que huir. Tuvo que esconderse. Tuvo que vivir con miedo. El mismo hombre que había sido elegido por Dios pasó años esperando. Y esa espera también puede sentirse como silencio. Muchas personas sienten que tienen un sueño, una dirección, una esperanza. Pero la realidad parece decir lo contrario. Esperan una puerta abierta, pero encuentran obstáculos. Esperan claridad, pero encuentran confusión. Esperan avance, pero sienten que están detenidas. La historia de David recuerda algo importante. Ser elegido no significa que el camino será fácil. A veces, antes del trono, hay cuevas. Antes de la victoria, hay persecución. Antes del cumplimiento, hay espera. Y en esa espera, el silencio de Dios puede formar el carácter de una persona. Pero tal vez el momento más profundo de silencio en la Biblia aparece en la cruz. Jesús, en medio del dolor, pronunció una frase estremecedora. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa frase no es pequeña. Es una frase de dolor real. De angustia real. De sufrimiento real. Y muestra que incluso Jesús conoció el peso de sentirse abandonado. Esto es profundamente importante. Porque significa que Dios no mira el dolor humano desde lejos. Jesús entró en el dolor. Entró en la soledad. Entró en la angustia. Entró en ese lugar donde el alma pregunta: ¿dónde estás? La cruz parecía derrota. Parecía abandono. Parecía silencio. Pero no era el final. Lo que parecía el momento más oscuro se convirtió en el centro de la esperanza cristiana. Y eso cambia la forma de mirar el silencio. Porque en muchas historias de la Biblia, el silencio no fue el cierre de la historia. Fue una parte del camino. Job no terminó en las cenizas. José no terminó en la cárcel. David no terminó escondido en una cueva. Jesús no terminó en la tumba. El silencio no fue el final. Y tal vez esa sea la enseñanza más difícil,
pero también la más esperanzadora. Cuando Dios guarda silencio, no siempre significa que se ha ido. No siempre significa que no escucha. No siempre significa que la historia terminó. A veces el silencio es una espera. A veces es un proceso. A veces es un espacio donde algo se está formando, aunque todavía no podamos verlo. Pero también hay que decir algo con honestidad. El silencio duele. No se puede convertir el sufrimiento en una frase bonita. No se puede decirle a una persona que su dolor no importa. No se puede tapar una herida profunda con palabras fáciles. Hay silencios que rompen. Hay esperas que cansan. Hay preguntas que pesan durante años. Y la fe no consiste en fingir que todo está bien. La fe también puede llorar. La fe también puede preguntar. La fe también puede sentirse débil. Pero incluso una fe débil puede seguir siendo fe. A veces la fe no se ve como una persona fuerte levantando las manos. A veces la fe se ve como alguien cansado, sentado en la oscuridad, diciendo apenas: Dios, si estás ahí, ayúdame a resistir. Y quizás eso también sea fe. No una fe perfecta. No una fe sin heridas. No una fe llena de respuestas. Pero una fe viva. Una fe que todavía busca. Una fe que, aunque no entiende, no deja de esperar. Por eso, si hoy sientes que Dios guarda silencio, tal vez no estés tan lejos de las grandes historias de la Biblia. Job también sintió ese silencio. José también esperó sin entender. David también atravesó desiertos. Jesús también pronunció una pregunta desde el dolor. El silencio no significa necesariamente abandono. A veces, lo que parece silencio, es una historia que todavía no terminó. Tal vez hoy no tengas todas las respuestas. Tal vez no entiendas por qué ocurrió lo que ocurrió. Tal vez estés esperando una señal, una salida, una explicación. Pero muchas veces, la fe no nace cuando todo se entiende. La fe nace cuando, aún sin entender, decides no rendirte. Cuando sigues caminando. Cuando sigues buscando. Cuando sigues esperando. Porque tal vez Dios no está ausente. Tal vez está obrando de una forma que todavía no puedes ver. Y quizá algún día, al mirar hacia atrás, descubras que incluso en el silencio, no estabas solo. Tal vez el silencio no era el final. Tal vez era el lugar donde algo más profundo estaba naciendo. Por más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.